Amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Le habla el doctor Ramón Ramírez Erazo, justamente para iniciar una nueva conferencia. En este caso es un tema muy importante porque tiene que ver con lo que todos los días ustedes, las amas de casa y la serie de personas que tienen alguna vinculación con los precios de los bienes y servicios que hay en una sociedad, tienen que, como la del Perú, ¿no? Como en toda América Latina, tienen que pagar. Bueno, este es un problema global. No, la gran pregunta que uno se hace es por qué suben los precios en una economía, ¿no? Y esta es una de las características más importantes de la microeconomía en la carrera del economista, ¿no? Porque a partir de una comprensión de estas categorías económicas uno puede tener una comprensión de lo que es más global, ¿no? Lo más global tiene que ver pues con los agregados macroeconómicos. Ustedes saben que la economía, la gran división que existe, digamos, y que está reconocida a nivel de todas las facultades de economía, las escuelas de economía, acá en Occidente, en China, en Rusia, en Estados Unidos, es una división entre macroeconomía y microeconomía, ¿no? La microeconomía fundamentalmente se trata de analizar, estudiar a las unidades económicas, a los agentes productores, de una manera bastante específica, particular, ¿no? Y en la macroeconomía se trata de analizar los grandes conglomerados macroeconómicos, las grandes variables macroeconómicas, como es el Producto Bruto Interno, el tipo de cambio, el dinero, la moneda. Y en la microeconomía, que esto es microeconomía, lo que les voy a tratar de explicar en esta sesión, es fundamental porque tiene que ver con la vida diaria, ¿ya? Porque nosotros solamente lo que entendemos, lo que sentimos, lo que vemos es que nos pagan un sueldo cada mes, 1.025 soles, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 soles, y ustedes no se dan cuenta cómo se produce ese proceso de licuación, ¿no es cierto?, del valor monetario que ustedes reciben cuando van al mercado a comprar los diferentes bienes y servicios que necesitan para su vida cotidiana. Entonces, en todas las economías convencionales de hoy, ¿no?, el punto de partida, ¿no es cierto?, para entender este fenómeno es explicar, ¿no es cierto?, una teoría que se llama de la oferta y la demanda, que en cierta medida ha sido apropiada, ¿no es cierto?, por los economistas neoliberales, ¿no es cierto?, para teorizar a partir de Adam Smith en 1776 una suerte o un modelo, ¿no?, llamado modelo de economía de mercado, que no es tan preciso en este caso, porque los mercados existen desde después de la antigüedad, ¿no?, del Imperio Romano y mucho más atrás. O sea, el mercado no aparece con el capitalismo, con los neoliberales, con los liberales. El fenómeno del mercado es un fenómeno antiquísimo, ¿no? Y surge a partir del momento en la que en una sociedad se producen excedentes. Generalmente los antropólogos y todos los historiadores de historia económica han llegado a un acuerdo más o menos, ¿no? Cuando el hombre deja de ser nómada, se convierte en sedentario, comienza a cultivar una parcela de tierra, ya no para su autosubsistencia, porque cuando uno es nómade, pesca, caza, recolecta solamente para sobrevivir con el alimento del día. En muy pocos casos, en muy pocas tribus africanas y las tribus que se han estudiado, que han estudiado los antropólogos, no se conoce, ¿no?, que los nómades hayan, digamos, desarrollado una suerte de acumulación. La acumulación propiamente, ¿no es cierto?, de alimentos, de bienes, aparece cuando se produce un excedente en la producción, generalmente en la producción agrícola, ¿no? Ya se ha señalado en una conferencia pasada que, por ejemplo, el gran cambio que ha existido, ¿no es cierto?, en el estudio de este fenómeno es que
la acumulación de cereales, la generación de excedentes de cereales, trigo, maíz, no de tubérculos, es el que va a posibilitar la aparición de una economía con autoridades y una jerarquía, que sería en este caso el Estado. Entonces, el estudio, por eso, de la microeconomía es fundamental para saber cuál es la causa, cuál es la razón por la que los precios suben, ¿no es cierto? Teniendo en consideración que esto se da dentro de un ambiente, digamos, que no es propiamente un ambiente físico, ¿no? Dentro de un mercado. El mercado puede ser cualquier lugar, los mercados ahora son mercados digitales, son mercados que no tienen materialización. Por ejemplo, los mercados de las monedas digitales en la bolsa, ahí no se comercializa nada físico, se comercializa órdenes, se comercializa, digamos, demandas, pedidos, ¿no? De productos que están representados en títulos llamados títulos que producen obligaciones, títulos inmaterializados. Entonces, pero la idea, digamos, del sentido común y la idea más importante es entender, ¿no?, que el mercado es aquel lugar donde tanto compradores como vendedores interaccionan, ¿no es cierto?, para adquirir un bien o servicio a cambio de un precio. O sea, el pago de un precio significa un intercambio de dinero por el bien. También ustedes pueden hablar de consumidores, ¿no es cierto?, y de productores. O sea, consumidores, productores, compradores o vendedores, y la interacción, que es el cambio de un bien por un precio que se paga generalmente en moneda, ¿no es cierto?, en moneda que hoy, digamos, es una moneda de curso legal, monedas fiduciarias, son monedas llamadas una suerte de economía, digamos, donde no existe realmente, ¿no es cierto?, la materialización de la compra en valores similares, sino en valores que el Estado, ¿no es cierto?, de cada país categoriza, valoriza a un valor, digamos, que se acepta porque hay un mercado global. Y en ese mercado global, lamentablemente hoy, ¿cierto?, el valor referente, ¿no es cierto?, de las transacciones internacionales y nacionales es el dólar. Hasta que se produzca, ¿no es cierto?, un nuevo acuerdo, un reordenamiento del comercio internacional que se produjo en el año de 1945 con el Acuerdo de Bretton Woods. O sea, el orden económico internacional vigente es el que está originado y que se ha armado en base a ese acuerdo. Entonces, el primer requisito que ustedes tienen que plantearse es que hay un mercado, ¿no?, donde se transan todas estos bienes. Y lo segundo, ¿no es cierto?, se cree, ¿no es cierto?, que en ese mercado, que es muy grande, el producto es homogéneo, ninguna de los agentes puede intervenir para regular o para fijar precios. Entonces, lo importante acá en este caso es que los agentes económicos no tengan la capacidad de influir, ¿no es cierto?, en el precio de lo que se vende, ni en la cantidad de lo que se oferta. Esto es importante. Si ustedes entienden esta figura, van a ver que se trata de un modelo teórico, ¿no es cierto?, que no se da en la realidad, pero eso es el supuesto básico de ese modelo, porque sin ese supuesto el modelo no funcionaría, ¿no? Y de ahí que se haya hecho muchas críticas. Muchas críticas, ¿por qué? Porque evidentemente los fenómenos que se producen en una realidad compleja, como es cualquier sociedad, en el caso del Perú, por ejemplo, que a raíz de una guerra imprevista, que nadie más o menos podía haberlo previsto, la guerra de Rusia con Ucrania, se haya desencadenado, ¿no?, a nivel mundial una suerte de inflación global y que está afectando fundamentalmente a países que son importadores de los llamados commodities, ¿no?, o sea, la materia primas, petróleo, soya,
el maíz, el trigo, el gas. Entonces, un fenómeno que no estaba previsto está desencadenando a nivel global toda una subida de precios que va a tener consecuencias graves, porque se está hablando ahora de una suerte de hambruna, mundial. ¿Por qué? Porque como existe falta de provisión de los insumos de fertilizantes para la siembra, es probable, ¿no es cierto?, que se reduzca el área cultivada y por lo tanto va a haber una menor producción. ¿Una menor producción de qué? De alimentos o de esos insumos. Y si hay una menor producción, evidentemente que estamos hablando de una caída de la oferta. Si hay una caída de la oferta, la consecuencia lógica es el alza, ¿no es cierto?, de los precios de esos insumos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Cómo es que se genera ese mecanismo? ¿No es cierto? De que sube el precio, baja el precio, se reduce la demanda, aumenta la demanda, la oferta, digamos, impulsa la expansión de la economía. ¿Y qué cosa es lo que debe hacer un gobierno, en este caso como el Perú, para poder evitar, digamos, efectos catastróficos, ¿no?, sobre la economía de la mayoría de peruanos? Fíjense, este es un modelo de demanda, es muy simple de poder entender, ¿ya? Es un modelo donde ustedes ven acá, tienen dos grandes variables. Precio, que es esta recta, y cantidad. Precio y cantidad. En economía es muy simple, ¿ya?, para que no se mareen. Se habla en términos de curvas, en términos de ecuaciones y en términos de gráficos, porque intuitivamente ustedes van a poder captar rápidamente conceptos que pues, son 20, 30, 40, 50 páginas. Voy a tratar de hacerlo más simple para que ustedes entiendan lo que es una demanda, lo que es una oferta y lo que se llama punto de equilibrio en economía. Y a partir de lo cual, los agentes económicos toman decisiones. ¿Toman decisiones respecto a qué? Respecto a lo que van a hacer con su dinero, con su patrimonio. Y esto se aplica, por ejemplo, en el caso del mercado de los tipos de cambio, de los dólares. ¿No compro dólares o no compro? ¿Qué cosa espero? Espero que el Estado emita bonos, porque todo está concatenado en la economía. No existe economías autárquicas ahora. Entonces, esto es fundamental que ustedes lo entiendan, fíjense. En la curva de demanda, que es esta de acá, es una curva con pendiente negativa, es decir, va disminuyendo en sentido negativo. Y es muy simple de entender. A menor precio, supónganse que 5 soles es el precio del pollo, este es el precio, la cantidad demandada va a ser 100.000 kilos, supongamos. Al precio de 5 soles, los consumidores, los habitantes, los peruanos van a pedir 100.000 kilos de pollo. A 8 soles, si el precio sube a 8 soles, entonces esa cantidad inicial se va a reducir. Ya no van a pedir 100.000 kilos, pedirán 80.000, y así sucesivamente. Eso es lo que ha pasado en el Perú, ¿no? El precio ha subido de 8 a 10, entonces la cantidad demandada de 100.000 kilos ha bajado a 80.000 y luego al precio de 10 soles ha bajado a 70.000 kilos. Y si el precio sigue subiendo, ¿no es cierto?, el efecto en la curva de demanda, si el precio se pusiera a 12 soles, va a seguir cayendo, ¿no es cierto?, la cantidad demandada. O sea, ¿esto qué cosa significa? A menor precio, mayor demanda, mayor cantidad. A mayor precio, menor cantidad. Esa es la llamada ley de la demanda fundamental, digamos, en cualquier economía. Si el precio es demasiado alto, la demanda se va a reducir. Si el precio baja, la demanda va a crecer. O sea, el factor precio es el que va a disponer la mayor o la menor cantidad del producto demandado. Ahora, evidentemente, en una economía, eso no es todo lo que existe. Esta curva de demanda que está acá, que le pasaba a este lado, ¿no es cierto?, puede moverse, ¿no es cierto?, puede moverse a lo largo de la curva. Son diferentes precios a 15, a 10, a 5. Pero también puede suceder que como consecuencia del aumento de la población, la curva de demanda pase de D1 a D2. ¿Como consecuencia de qué?
como un incremento de la demanda como consecuencia de una mayor cantidad de consumidores. Eso es lo que ha sucedido en el Perú y sucede en todas las sociedades. Y para eso es que se tiene que regular, ¿no es cierto? ¿Regular qué cosa? En este caso, la cantidad demandada anualmente por la población. Porque los pobladores, digamos, los consumidores crecen cada año. Eso es imposible, digamos, de poder controlarlo, salvo que se imponga pues un férreo control de natalidad, como hizo China, ¿no? Para poder controlar, digamos, el crecimiento de la demanda. China tuvo que controlar este crecimiento de la demanda y bajó, digamos, el número de habitantes. Y al bajar el número de habitantes, pudo regular, ¿no es cierto?, lo que producía con lo que consumía. Pero eso es a través de políticas de planificación central, donde el Estado, pues, tiene ¿qué cosa? Tiene la capacidad de dirigir la economía. En la economía liberal esto no está regulado. Esto, según los neoliberales, esto es espontáneo. Esto no obedece a ninguna intervención de nadie, pero eso es en la teoría. Porque si bien en las economías planificadas el Estado direcciona la demanda, en las economías liberales o neoliberales, la demanda está direccionada por los oligopolios. O sea, se sustituye al Estado por las grandes corporaciones, por las grandes empresas, que son las que van a direccionar qué cosa es lo que va a consumir los pobladores en determinada sociedad. O sea, fíjense, cada corporación o el Estado. O sea, ese mito de que el mercado se autorregula, de que el mercado es espontáneo, que es la tesis central, ¿no es cierto?, de los neoliberales, no es tan cierta. Porque en ambos casos, ¿no es cierto?, hay una regulación que ellos llaman mano invisible, pero que en realidad no es mano invisible, es el interés económico, el lucro que tienen los grandes empresarios para ganar más dinero. Ya, entonces ya hemos visto la demanda. Ahora veamos la oferta. Esta es una curva de oferta. Si ustedes ven, la curva de demanda tiene pendiente negativa, va en caída, va en caída. La curva de demanda tiene otra característica, ¿no? Su pendiente es positiva, es ascendente. ¿Y qué dice esa ley de la demanda? Perdón, de la ley de la oferta. ¿Qué cosa les dice a ustedes? Fundamentalmente, ¿no? Dos variables. Estamos trabajando con dos variables y aplicando, digamos, el criterio ceteris paribus. O sea, nosotros creemos, ¿no es cierto?, como modelo, que son esas dos variables las que van a intervenir, digamos, en esta representación gráfica. Pero hay otros factores, ¿no es cierto? Los gustos, el aumento del sueldo, de la renta, que no lo tomamos acá para esta explicación. Fíjense, acá hay un precio y acá hay una cantidad. El razonamiento del productor es inverso al razonamiento del consumidor. En lo que se juntan, en lo que tienen en común es que ambos son maximizadores. Ambos quieren ganar lo más posible, digamos, en cada una de sus decisiones económicas. Y acá el empresario o el productor maximiza, digamos, sus utilidades tratando de ganar la mayor cantidad de dinero. ¿Y para ello qué cosa? Para él, ¿qué cosa es lo ideal? Para él lo ideal es tener precios altos. Por ejemplo, que el pollo esté a 15 soles el kilogramo. Si el pollo está a 15 soles el kilogramo, él estaría dispuesto, ¿no es cierto?, a producir 150.000 kilogramos de pollo. Pero como esa es una visión unilateral del productor, en el mercado, los demandantes, los consumidores, no le van a aceptar, digamos, ese precio. Porque los demandantes también tienen intereses, y el interés de ellos es pujar hacia abajo el precio. Y, por ejemplo, ¿no?, ellos estarían dispuestos a pagar 10 soles el kilo de pollo. Entonces, a 10 soles el kilo de pollo, la curva de oferta va a descender, ¿no es cierto? Y los empresarios estarían dispuestos a producir solamente 100.000 pollos. Y si el precio sigue cayendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si puede pasar en el Perú, ¿no? Eso no es nada fuera de lo común. Puede pasar de que como hay una contracción de los sueldos y la inflación se come los aumentos de los sueldos mínimos vitales, entonces la gente ya no va a querer comprar pollo. Va a preferir un bien sustituto, como puede ser el pescado, u otro alimento puede ser el cuy.
porque Aristóteles no está dispuesto a pagar el kilo. Entonces ahí hay una reducción de la demanda de lo que quieren comprar los consumidores, y lo único disponible que existiría sería pagar 5 soles. Pero a 5 soles, los grandes productores, los empresarios no van a querer producir ni los 150.000 ni los 100.000 kilogramos de pollo. A ese precio solamente quisieran producir 50.000. Entre 50.000 a 150.000 ustedes ven que hay una diferencia. O sea, la oferta va a caer. ¿Por qué va a caer la oferta? Va a caer porque ha caído el precio de 15 a 5. Y esto es lo que puede pasar en el Perú. A esto de acá se llama recesión. Cuando el consumidor no puede comprar el producto porque no le alcanza los 1.025 soles y prefiere comprar bienes sustitutos, y esa es una política que el gobierno ha debido promover para parar, digamos, la subida de precios de los alimentos a través de lo que se llama una suerte de educación alimentaria. Entonces, los empresarios van a tener, ¿no es cierto?, que pensar bien, ¿no? Porque producir 50.000 kilos de pollo, cuando tiene capacidad instalada para producir 500.000, 600.000, 700.000 kilos de pollo al año, evidentemente está perdiendo dinero porque hay una capacidad instalada ociosa. Y ningún empresario va a querer tener sus máquinas paradas. Y va a tratar, ¿no es cierto?, de mejorar, digamos, la tecnología para poder reducir sus costos y tratar de bajar el precio. Entonces acá hay un problema, ¿no? Y en la economía esto es central, señores. ¿Quién manda? ¿Manda la demanda? Manda la oferta. Entonces, desde la escuela clásica de economía, ¿no es cierto?, había una creencia, ¿no? Juan Bautista Say, que es un economista francés famoso, decía, ¿no?, que los empresarios no tienen por qué preocuparse, pueden producir lo que quieran, porque la ley de Say dice, ¿no? La ley de Say dice, toda oferta crea su demanda. Toda oferta crea su demanda. O sea, podían producir lo que quisieran ellos y el mercado lo iba a absorber. Siempre el mercado iba a digerir, digamos, esa producción. O sea, no había crisis de sobreproducción. Y esa fue la razón por la cual se produjo, pues, la crisis del año 29, ¿no? La crisis del año 29 fue una crisis de sobreproducción, con recesión, con una caída de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Los empresarios producían, pero no había gente que quisiera comprar, digamos, esa producción. ¿Y qué tuvieron que hacer los empresarios? Tuvieron que reducir el personal, o sea, despedir, digamos, a los trabajadores, pero cometían ahí un error, porque eso generaba otro problema. Al despedir trabajadores, dejaba gente sin capacidad adquisitiva, sin sueldo. Y si no tenían sueldo, ellos no podían consumir. Y si no podían consumir, no podían realizar la oferta de producción que ellos le hacían. Entonces, la recesión, ¿no es cierto?, se retroalimentaba con decisiones propias de los empresarios, pensando que despidiendo trabajadores, cerrando fábricas, iba, digamos, a solucionar el problema de la sobreproducción. Entonces, fíjense, eso le demuestra a ustedes que la teoría neoliberal, ¿no es cierto?, de que el mercado se autorregula solo, de que no necesita que el Estado intervenga, que no necesita que nadie meta la mano, digamos, es totalmente una falacia. Porque no existe un mercado históricamente en Occidente que se regule solo. Todos los mercados están siendo regulados desde 1929, directa o indirectamente por el Estado, a través de órganos reguladores o a través del control de subsidios, de la emisión de billetes, o de las políticas monetarias regulatorias, de los créditos, ¿ya? O sea, hay tesis que son, pues, de lo más absurdas, ¿no? Las tesis de von Mises, inclusive, y los anarcocapitalistas, ¿no?, que quieren, digamos, que el Estado desaparezca, que no exista Banco Central de Reserva, o sea, que la economía se maneje como si fuera esto una jungla, como en la selva, donde el más fuerte es el que va a dirigir la economía. O sea, ¿quién es el más fuerte? Evidentemente el oligopolio o los oligopolios, ¿no es cierto?, que tienen la mayor capacidad, ¿no es cierto?, económica y tecnológica para poder dirigir la producción a gran escala. No el pequeño productor, ¿no es cierto?, el mini productor o el mediano productor.
¿no? Esa teoría es una teoría falaz porque no es cierto, pues, que los mercados se autorregulen solos. Entonces, fíjense, ustedes tienen demanda, tienen oferta, pero hasta acá no hay definición de los precios. La pregunta sería, oiga, doctor, ¿y si los demandantes quieren maximizar, si los consumidores quieren maximizar sus intereses, pagando menos, pagando el menor precio, y si los empresarios y los productores quieren maximizar sus ganancias, cobrando los precios más altos, acá no va a haber entendimiento, ¿no? Entonces, esta es la gran, ¿no es cierto?, la gran pregunta que en economía se hace para poder entender, ¿no?, cómo se determinan los precios en una economía. Entonces, y en economía pues se ha elaborado esta teoría, ¿no es cierto?, del equilibrio, ¿no es cierto? Teoría del equilibrio. En la teoría del equilibrio, ¿no es cierto?, ya se visualiza, ¿no es cierto?, una forma concreta de cómo se forman los precios en una economía como modelo teórico, porque tampoco esto no existe en la realidad, es un modelo teórico, pero que es usado por todos los economistas para tratar de interpretar los fenómenos como los de ahora, que estamos viviendo a raíz de la guerra de Ucrania con Rusia. Fíjense, tienen ustedes la recta de precios, ese es el gráfico, tienen ustedes acá la recta de cantidad. Precios, cantidad. Miles de kilos, soles. Trasplantamos esta curva de acá, de demanda que es esta de acá, es esta misma curva, y montamos la curva de oferta. Entonces, en el cruce, ¿no es cierto?, en el cruce de las dos curvas, que es esto de acá, que es este punto de acá, donde cruza la curva de demanda con la curva de oferta, se entiende que va a ser el precio de equilibrio para este producto pollo, por ejemplo, en el Perú. A 10 soles el kilo de pollo, los productores estarían dispuestos a producir 100.000 kilos de pollo. Entonces, en ese punto se señala en la teoría económica que los mercados se vacían. ¿Cómo es eso de que los mercados se vacían? De que toda la producción efectuada por todos los productores de pollo, en esta economía, por ejemplo, toda la cantidad de pollo ofrecida, digamos, es consumida por todos los demandantes, por todos los consumidores. O sea, no queda ningún kilo, digamos, sobrante, ni tampoco falta. O sea, te demandan 100.000, o sea, el demandante, el consumidor pide 100.000 kilos y los productores, las empresas, producen los 100.000 kilos de pollo. ¿A qué precio? A 10 soles. Entonces, ese es el precio de equilibrio, 10 soles. Pregunta, ¿y por qué el precio de equilibrio, doctor, no es a 5 soles, no es a 15 soles? Si tú quieres colocar el precio de equilibrio a 5 soles, bueno, ese precio de 5 soles solamente beneficiaría, ¿no es cierto?, ¿a quiénes? A los demandantes. Ahí ellos quisieran consumir 150.000 kilos. Pero los productores, la curva de oferta, solamente producirían 50.000. A ellos, a ese precio, productor, yo produzco 50.000. Pero el consumidor dice, no, yo quiero pagar a 5 soles 150.000. Pero acá hay una diferencia entre 150.000 y 150.000. Acá hay una diferencia, ¿no es cierto? Que es esta línea que ustedes están viendo acá. Esto se llama faltante. Entonces, ahí no hay equilibrio. Hay un déficit de producción acá. Quisieran comprar 150.000 a 5 soles, pero los fabricantes solamente van a producir 50.000. Entonces, no hay equilibrio ahí. Y viceversa, ¿no es cierto? Si los empresarios dicen, ¿no?, si los productores dicen, bueno, yo a 15 soles coloco, sí puedo colocar 150.000. Pero los demandantes, los consumidores, le van a decir, demasiado caro. A ese precio
de 15 soles el kilogramo de pollo, no es posible porque no me alcanza el dinero. Yo a ese precio solamente voy a consumir 50.000. Entonces, acá también hay un déficit. Entonces, si se colocan ustedes en cualquiera de los puntos de la curva, siempre va a haber esa diferencia, ¿no? Siempre, si no, la diferencia se va acortando. Hasta que llegan al punto, ¿no es cierto? Al punto de 10 soles, donde ahí sí, ¿no es cierto? El empresario, el productor, maximiza, ¿no es cierto?, su utilidad de acuerdo a los costos marginales que ellos tienen que calcular. Y el consumidor, a precio de 10 soles, también maximiza, ¿no es cierto?, su dinero. Y se entiende, según esta teoría, que el precio de equilibrio está dado en este punto donde la curva de demanda, que es esta, y la curva de oferta se corta. Entonces, me parece que está claro, digamos, esta explicación. Ahora, la pregunta es, doctor, ¿y de qué depende, no es cierto?, de que estas curvas se muevan o no se muevan. Por ejemplo, este punto de 10 soles, que es el punto que lo podemos ubicar inicialmente acá, se puede mover a este punto, ¿no es cierto?, 13 soles. ¿Por qué? Sencillamente porque acá ha habido un incremento de la demanda como consecuencia de costos de producción. Y lo que vamos a ver en este caso. ¿Cuáles son los factores, ¿no es cierto?, que movilizan, que cambian, digamos, este punto de equilibrio? Ustedes lo tienen acá. Respecto a la demanda, ¿no es cierto?, el precio y la cantidad de los productos que se demandan van a variar y que cambian los precios de los bienes que están relacionados. Ejemplo típico, ¿no es cierto?, del café y el té. Si el café sube de precio, o el pollo y el pescado, o el pollo y el cuy, si sube demasiado el precio del pollo, entonces el consumidor racional va a querer sustituir ese producto por otro producto de menor precio. O va a reducir su consumo del producto originario. Si antes compraba 500 500 gramos o medio kilo, comprará ahora 300 o 200. O ya no comprará pollo, sino comprará menudencia. Cambios en la renta, ¿no es cierto?, del consumidor. Eso es un factor importante, por eso es la importancia de aumentar los sueldos mínimos vitales. La única forma en un periodo de inflación, en una sociedad de inflación, en una economía de inflación, para poder devolverle la capacidad adquisitiva y que ya no compre 500 gramos, medio kilo diario, sino que compre 300 gramos, la única forma de que siga comprando 500 es aumentándole los ingresos, aumentándole el sueldo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la inflación que existe en esa economía. Evidentemente que los empresarios van a estar en contra de esto y llaman pues a sus economistas, ¿no es cierto?, a su planilla de economistas, para que digan, ¿no es cierto?, que el aumento de los salarios mínimos va a generar desempleo, ¿no?, que ese aumento solamente favorece a una poca cantidad de trabajadores, 2 millones de trabajadores, cuando son 8 millones los que deben recibir ese sueldo, que los empresarios van a sufrir sobrecostos, ¿no es cierto? Y como hay sobrecostos, digamos, van a tener que despedir gente. Esos son argumentos falaces, porque si se aumentan los sueldos mínimos, le está dando usted capacidad de consumo. Esto genera capacidad de consumo. ¿Y qué va a suceder? Al haber capacidad de consumo, lo único que va a hacer el trabajador, el consumidor, es adquirir la oferta, ¿no es cierto?, del productor. O sea, está rentabilizando la producción, que si no es así, tendría que quedarse pues en los almacenes, en los stocks, ¿no? Y si es el pollo, los polleros, los granjeros tendrían que reducir, ¿no es cierto?, la cantidad de ¿qué? La cantidad de pollos que producen o la cantidad de huevos. O sea, dicen, por ejemplo, que hay cerca de 20.000 granjas y han cerrado 5.000 granjas de pollos, porque no les conviene producir a un precio de 10 soles.
Lo único que tienen que hacer ahí los granjeros, digamos, es meter tecnología para bajar costos. Y de esta manera, digamos, seguir produciendo con ese nivel de precios. Y no perderían ahí, digamos, capacidad de compra, la demanda se mantendría. Tercer elemento, cambios en los gustos, ¿no es cierto? Usted ahí juega el marketing, juega la moda, digamos, como causal determinante de la compra del producto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha sucedido? Acuérdense ustedes en los mercados de pizzas, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando aparecieron las pizzas, vinieron en cierta medida a golpear al mercado de pollos a la brasa y al mercado de los restaurantes tradicionales. ¿Por qué? Porque la pizza apareció como una novedad acá en el Perú. Tienen cambios en las expectativas de los demandantes. No, es el caso, ¿no es cierto?, de los que juegan con los dólares. Están esperando, sus expectativas son de que el dólar suba a 3,90, 4 soles. El precio que está en estos momentos, 3,65, 3,70. Entonces, porque ellos dicen, ¿no? Si compro yo a 3,70, digamos, y lo vendo a 4 soles, estoy ganando 30 centavos de sol por cada dólar. Solamente por hacer ese cambio. Entonces, mis expectativas están cifradas en que el dólar se va a disparar a 4 soles. Pero para tener este pronóstico hay que conocer, ¿no es cierto?, cómo se mueve a nivel internacional el valor de la moneda norteamericana, del dólar y también del euro. Porque eso tiene un efecto directo en la bolsa acá en el Perú y en las transacciones que se hagan. Cambios en el número de consumidores. Esto lo expliqué al inicio, ¿no? El aumento de población, el aumento demográfico siempre va a generar un incremento de la demanda. Ahora, esto para cualquier empresario inteligente, esto lo tiene que medir, lo tiene que evaluar. Por ejemplo, ¿no? Si crecemos, hemos crecido de 20 a 33 millones, hay un incremento de 13 millones de habitantes. 13 millones que necesitan camisas, pantalones, zapatos, celulares. Entonces uno proyecta, ¿no es cierto? Y busca lo que se llama nicho de mercado. ¿Para qué? Para poder capturar, digamos, esa demanda, que se sabe, ¿no es cierto?, que se va, digamos, a producir cada año, porque para eso se estudia lo que se llama tasa de natalidad. Los que se meten a negocios, ¿no es cierto?, tienen que saber que hay una tasa de natalidad en el Perú más o menos que va del rango del 2,1 al 3,3%, donde hay crecimiento de la población. Y los que se meten, por ejemplo, a negocios de recién nacidos o niños, saben que es un mercado cautivo porque de todas maneras, como se trata de un nuevo ser, sí o sí tienen que comprar esos productos. Lo que no sucede ya pues en el mercado de los adultos, ¿no?, donde pueden usar un pantalón, una camisa por muchos años. Pero los recién nacidos es un mercado pues fácil, ¿no es cierto?, de introducirse. Entonces, esto es en la demanda. Y los cambios en la oferta, entonces, ¿cuál es la racionalidad del productor, del empresario, cuando hace los cálculos para ver cómo maximiza, digamos, su ganancia, ¿no? Porque eso es lo que quiere, lucro. Entonces él tiene que tener en cuenta los cambios que se producen en lo que se llama los inputs, ¿no es cierto? O insumos, o commodities, como con lo que está pasando. Esta es una de las causas principales del problema que estamos viviendo acá, hoy, en el Perú. ¿Qué ha pasado? Se ha disparado, digamos, el precio del maíz, del trigo, de los fertilizantes, por un problema imprevisto que sucedió en Europa, entre la OTAN y Rusia, teniendo al centro, digamos, a Ucrania. Entonces, esto ha producido, ¿qué cosa? Ha producido una suerte de restricción de la oferta mundial. ¿Oferta mundial de qué? Por ejemplo, de fertilizantes. ¿Oferta mundial de qué? De maíz, de trigo, con el que se hace el pan, de petróleo, de gas. ¿Por qué nos ha afectado tanto esto? Porque el Perú, más o menos desde siempre, ¿no?, pero esto se ha profundizado más o menos desde 1900, el Perú tiene dependencia alimentaria respecto a los mercados internacionales, ¿no? Y eso es responsabilidad del Estado, porque el Estado no ha sabido, a través de los diferentes gobiernos, darnos independencia alimentaria. ¿Cómo? Aumentando la frontera agrícola.
para poder sembrar con estímulos a los agricultores de productos que podemos sembrar en nuestro país y evitar importarlos. Y de esta manera no tener problemas con los conflictos mundiales. El problema de la urea, por ejemplo, de fertilizante, nosotros teníamos, como le dije, una fábrica en Cachimayo, teníamos, nosotros hasta hace 30 años atrás teníamos autosuficiencia en fertilizantes, pero como se privatizó todo, esto se vio como un negocio, pues, donde los grandes importadores de la urea empezaron, digamos, a lucrar con la compraventa de esos productos en los mercados internacionales. Y lo mismo sucedió con el petróleo. Nosotros más o menos hasta 1960 éramos productores de petróleo. Inclusive nosotros desde el año de 1910 hasta 1968 teníamos acá en Talara, en Piura, una empresa multinacional, la IPC, que explotaba los campos petroleros de esa zona sin dejar mayor regalía ni pagar impuestos al Estado peruano. Se llevaban directamente el petróleo, como se llevan el gas acá en Melchorita, idénticamente, el gas licuado. Entonces, hemos sido productores de petróleo, o sea, nosotros teníamos hasta el 60 más o menos autosuficiencia petrolera, y el 68, el 70 se construyó un oleoducto. ¿Por qué? Porque se planificó, ¿no es cierto?, de que de los campos petroleros de la selva íbamos a tener suficiente suministro de petróleo para poder refinarlo en Talara. Pero los diferentes gobiernos han tenido una actitud totalmente antipatriótica, han traicionado al Perú, han abandonado todos esos proyectos, han dejado que los pozos se sequen, en otros casos no ha habido exploración, y ahora somos importadores de petróleo. Por ese motivo es que sube el precio de la gasolina, del gas, del diésel. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando, escuchen señores, para que vean cómo es la situación, nosotros estamos pagando los precios de gasolina similares a lo que se paga en Estados Unidos. 4 o 5 dólares el galón. Pero nosotros no tenemos por qué pagar 4 o 5 dólares el galón. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se podría justificar porque ahí la hora laboral, para que ustedes vean, más o menos son 15 dólares, 18 dólares, al día más o menos son 15 por 8, cerca de 120 dólares el jornal diario. Mensual, 3.600 dólares. O sea, 3.600 dólares serían más o menos 14.400 soles. Sería el sueldo mínimo en Estados Unidos. 14.400 soles. En el Perú, ¿cuánto es? 1.035. ¿Qué diferencia hay? 10 veces más, pues, o 14 veces más. Entonces, pero ¿cómo ganándose acá en Estados Unidos 14.000 y nosotros acá en 1.025 soles estamos pagando la gasolina a un mismo precio, de 4 a 5 dólares? Es totalmente absurdo. Por eso es que aquí se ve claramente, ¿no es cierto?, los intereses de los grandes importadores, ¿no?, y de los grandes corporaciones oligopolios que no quieren hacer políticas de exploración en la selva porque tienen los lotes ahí de exploración totalmente abandonados y tampoco permiten que el Estado incursione, digamos, en campos, digamos, donde hay casi seguridad de encontrar petróleo. ¿Por qué? Porque en la Constitución pinochetista hay un artículo, el 62, que dice que el Estado no puede hacer actividad empresarial. Por ejemplo, el Estado está amarrado de manos. Entonces, estos cambios de precios en los insumos van en el output, van a generar cambios en los precios de los bienes y servicios, claro que sí. También, digamos, los cambios en los bienes y servicios que están relacionados. Por ejemplo, el café y el té, el café y la leche, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, o acá, ¿no?, donde se consumen esos cafés especializados, ¿no es cierto? O productos, digamos, combinados, como el capuchino y otros más. Cambios tecnológicos. La tecnología es fundamental, ¿no es cierto?, para reducir costos de los productos. Y esta es una beta, ¿no es cierto?, que solamente favorece al empresario innovador, al que sabe, ¿no es cierto?, que la salida para tener mayor utilidad, mayor ganancia, no es en reducirle los sueldos a los trabajadores, sino en meter tecnología de punta. Al meter tecnología de punta, yo, empresario, voy a minimizar mi costo
y voy a tener mayor utilidades dejando al trabajador bien pagado. Y finalmente, ¿no es cierto?, cambios en el número de productores, o sea, entran más jugadores al mercado, entran más empresas. Esa es una gran política, ¿no es cierto?, que se podría implementar y que no implica, digamos, control de precios, ¿no? Es inteligencia, ¿no es cierto? Inteligencia para saber manejar, para saber inducir la producción de los grandes sectores de la economía. ¿Y quién es el que hace eso? Evidentemente, un gobierno, ¿no es cierto?, empoderado. Un gobierno que conozca cómo se puede estimular, regular los precios tendientes a la baja para favorecer a quién? A los 33 millones de habitantes. Acá se hace todo lo contrario. Acá lo que se hace, se apoderan del gobierno, de los órganos reguladores, para inducir el alza de los precios a través de las importaciones, porque el negocio está en las importaciones. Y finalmente, cambios en las expectativas, ¿no es cierto? Ahí los grandes empresarios, la gran empresa, también, digamos, juegan, mueven sus fichas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando ellos esperan. ¿Por qué ustedes creen que ustedes ven casi el 99% de los economistas neoliberales que salen en la televisión y en la radio? Dicen, ¿no? ¿Cuál es el problema del duro? ¿Por qué ha caído la producción? ¿Por qué hay inflación? ¿Por qué sube el tipo de cambio? Dice porque no hay confianza, dice. Hay incertidumbre, hay riesgo. Cuando ellos hablan de que no existe confianza, le están diciendo, entiendan, traducción, ¿qué le están diciendo al gobierno? Si tú nos das leyes especiales, si tú nos reduces los impuestos o nos exoneras de impuestos, si tú nos das escudos fiscales, entonces va a haber confianza. Entonces yo voy a invertir. ¿Se dan cuenta? O sea, la confianza o no confianza es mercantilismo. El empresario acá en el Perú y en América Latina, el gran empresario no sale a competir. Sale, ¿no es cierto?, a pedirle al Estado que el Estado lo subsidie, que el Estado le ponga dinero, que el Estado le dé crédito, que el Estado le dé leyes especiales, que el Estado lo subvencione. ¿Cómo? Tienen ustedes en los modelos que han empleado esto hace 30 años, el modelo de las APP, ¿no? El modelo de las APP, Asociación Público-Privada. ¿Qué significa eso? El Estado pone la plata para que el gran empresario, se llene de dinero con la obra que va a hacer. Sin riesgo, porque si el proyecto va mal, el Estado pierde, el empresario no pierde. Los proyectos financiados por el Estado, como el metro, los metros que están haciendo. Ese metro que va por toda la San Borja, que viene Villa Salvador, ¿ustedes creen que lo ha financiado, lo ha pagado la firma española esta que explota esa concesión? No, eso lo hemos pagado nosotros. Hemos invertido cerca de 9.000 millones de dólares a la moneda actualizada. Cerca de 10.000 millones de dólares nos ha costado eso. Eso no lo ha pagado la empresa española. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Hemos hecho la obra y luego de que está hecha la obra, se le entrega en concesión por 20, 50 años a la gran empresa. ¿Para qué? Para que explote el negocio. Bueno, así cualquiera, pues señores. ¿Por qué ese mismo trato no se le da a los empresarios peruanos? Porque eso forma parte del modelo económico neoliberal. Y también tú puedes obtener créditos. Eso es lo que han hecho con las AFPs. Los 7, 8 millones de trabajadores se les descuenta mensualmente y eso va a un fondo y el fondo no permanece estático ahí. El fondo, digamos, es utilizado, ¿no es cierto?, mediante la emisión de obligaciones o colocaciones que hacen ellos. ¿Dónde? Comprando acciones de empresas que están coaligadas con los dueños de las AFPs, el Banco de Crédito, Banco Continental. Pero Telefónica se autofinancia con esos fondos indirectamente. Todas las grandes empresas cuando quieren plata no van al banco a pedirle dinero, tampoco van a su casa matriz en España o en Estados Unidos o en China. Todo lo consiguen acá en el Perú, pagando un interés menor al que deberían pagar si es que quieren ellos captar dinero, digamos, en la banca internacional. ¿Por qué? Porque se fondean de esa manera, pues se apalancan de esa manera con los dineros de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el modelo económico está estructurado para que ellos ganen dinero con la plata de los trabajadores, cuando ellos deberían, ¿no es cierto? Fíjense, ellos hacen un triple cobro. Ganan con la colocación de esos fondos. Uno, ganan con la administración de los fondos. O sea, ellos por recibir ese dinero le cobran una comisión al trabajador.
Tres, y ganan, ¿no es cierto?, por los seguros, por los gastos adicionales que hacen con las compañías con las cuales están consorciadas. Eso pues es un negocio que va contra los intereses de los trabajadores, y por eso que se recibe pensiones mínimas de 100, 120 soles en la AFP, cuando hayan prometido dar pensiones de 1.500, 2.000 soles, y por eso que ese modelo ha fracasado en Chile. Y es una de las razones por las cuales los trabajadores se levantaron en Chile. La AFP, digamos, está demostrado que solamente es un gran negocio para los grandes empresarios, ¿no?, y para las grandes corporaciones que se fondean con dinero de los trabajadores que aportan todos los meses. Entonces, hasta aquí esta explicación. Voy a las preguntas para que ustedes puedan, digamos, plantear las preguntas necesarias para aclararles estas cosas, señores. Muchas gracias.